Crítico, presentamos el comentario editorial de la doctora Macarena Alonso. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Bien, arrancamos el bloque editorial con este relato de Galeano, hablando sobre los nadie. Antes quiero saludar a nuestro compañero Matías Gonzalo, que llegó hace un ratito nomás. ¿Cómo estás, Mati? Buen día, Maca. Buen día, Carlos. Buen día para la gente. Bueno, con muchos temas, ¿no? para tratar. En este editorial vamos a hablar de los datos de la pobreza, ¿no? Que se conocieron lamentablemente. La última medición del INDEC informó estos datos muy preocupantes que corresponden a lo que es el segundo semestre del 2022, o sea, todavía esto no es 2023, sino 2022. 39,2% de pobres en nuestro país, son más de 18 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Un 8,1% de ellos son indigentes, o sea, que no llegan a la canasta de alimentos, a lo básico, alimentarse, ¿no? Son 3,7 millones de personas. Lo más preocupante es la pobreza infantil, que llega a un 54,2%, o sea, son 6 millones de chicos pobres en nuestro país. Y esto realmente serían 2 de cada 3. 2 de cada 3 chicos son pobres en nuestro país. Y bueno, y por zona, si vemos por zona, las zonas más pobres son, bueno, lo que es Concordia, Entre Ríos, con un 55,2% de pobreza. Gran Resistencia, un 54%, Santiago del Estero, La Banda, 46,5%, el Gran San Luis y Corrientes, 45,2%, y Gran Buenos Aires, 45% de pobres. Uno lo ve así en porcentajes y por ahí cuesta más visualizarlo, ¿no? Pero es preocupante, es preocupante. Hablamos con mi compañero antes de empezar el programa, justamente, ¿no? Casi sin planificarlo. Mi compañero me decía, bueno, pero esto no es de ahora, ¿no? Esto ya no viene de ahora, es verdad, no viene de ahora. El gobierno anterior dejó el país endeudado, nos dejó con índices de pobreza alarmantes, nos dejó más de 20.000 pymes cerradas, o sea, muchas fuentes de ingresos que se perdieron. Llegamos a tener el pico de la pobreza durante al menos este periodo fue en la segunda mitad del 2020, con los cierres, con todo lo que fue en las restricciones, llegamos a tener un 42% de pobreza en ese periodo. Pero bueno, no logramos arrancar. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Si hay políticas de Estado. Porque hay políticas de Estado, ¿no? Vamos a decir las cosas también como son. Hay políticas de Estado, hay contención, hay programas sociales, están las tarjetas alimentar, la AUH, los planes potenciar trabajo. Hay un Estado presente de alguna manera que hace que esto no sea peor. Porque
Ustedes piensen que en el 2000, fue la crisis del 99, 2000, 2001. El otro día escuchaba a Mayra Arena hablando que esos fueron sus peores años, ¿no? Que ella era muy chiquita en ese entonces, pero que esos fueron los peores años para su familia, ¿no? Que ellos eran indigentes, realmente eran de los que estos que no llegan a comer. Y porque no había nada. No había nada. Dice, después nosotros con el plan Jefes y Jefas, mi mamá decía, empezó a tener, no sé, era unos días que podíamos comprarnos un yogur, a mí y a mis hermanos, que podíamos... ¿Cómo le cambió eso, no, a la gente? Porque cuando no tenés nada no esperás nada. En cambio, mal o bien, uno dice, bueno, esto que uno cobra, no sé, la AUH o tiene una tarjeta alimentar que cada vez rinde menos desde ya. Pero decir, bueno, yo con este día voy y hago una compra. Por lo menos yo sé que espero, no sé, por ahí la plata te dura 5 días, el mes te dura 10 días, pero por lo menos esperas algo. Antes no había nada. No había nada. O sea, no tenías trabajo y no tenías nada. Eso sí, hay que reconocerlo, pero también hay una realidad que la economía está creciendo en lo macro, pero no se ve para nada reflejado en la calidad de vida de los argentinos. Porque estamos con... Uno dice, pero en un país como el nuestro, un país que fue el granero del mundo, un país que puede darle de comer a 400 millones de personas, ¿es normal? ¿Tenemos que legitimar esto, que sea normal de tener esta cantidad de chicos en la pobreza? Porque son pibes, o sea, uno puede decir, uno le echa la culpa a los adultos y uno dice, no, pero este hace esto, y no, este porque es vago, este porque no se formó, este porque no le gusta trabajar, este porque... Pero a los chicos podemos condenarlos a esto, a los chicos, no se puede, con los chicos no. Y hoy escuchábamos a Galeano, empezamos con Galeano, porque Galeano hablaba en ese audio que escuchamos. Galeano hablaba de los nadie. Ahí tenemos un problema con la transmisión por Facebook, pero bueno. Estamos también por streaming, estamos por la FM Crisol 92.3. Galeano hablaba de los nadie, del descarte del sistema, ¿no? ¿Se acuerdan del Joker, la película del Joker? Que él decía que estaba cansado de ser invisible, que él hablaba por los invisibles, que él se podía morir en medio de la calle y que nadie lo iba a ver. Eso decía el Joker. El gran discépolo, tanguero, por eso hablábamos del programa de mi compañero Osvaldo. En plena década infame nos decía que todo es mentira, que nada es amor, que el mundo nada le importa. En su tango memorable Gira Gira, que hablaba de esto, ¿no? Los nadie, los invisibles, los que quedan afuera de todo, aunque los números en la macroeconomía cierren. 39,2% de pobres en el granero del mundo. 54% de ellos son niños. 2 de cada 3 no comen las 4 comidas por día. Pero dejemos de lado un rato los porcentajes, ¿no? Como les decía, uno lo ve en los números y parece un poco frío. Anteanoche, esto lo escribí ayer, así que anteanoche, murió una bebé de 3 meses frente a la Casa Rosada, frente a la Casa del Gobierno. Una bebé de 3 meses, ¿no? Tremenda paradoja. Familia en situación de calle, problemas familiares, adicciones, en fin. Son problemáticas que acarrea y se transforman en un círculo vicioso cuando no existe el acceso a la vivienda ni el empleo formal. Porque también leí muchos comentarios, decía, bueno, pero los padres, y bueno, pero ¿cómo vas a traer un chico así al mundo? Salen todos los moralistas, ¿no? ¿Cómo vas a traer un chico así al mundo? Y si eran adictos, y si eran... el bebé no tiene problema, no tiene la culpa que los padres sean adictos. Y si los padres son adictos, tendrían que tener también una contención, porque la adicción a la droga es una enfermedad. Y yo les puedo dar fe de la cantidad de gente, de madres desesperadas, con hijos grandes, adultos, y que no saben qué hacer, porque no hay lugares. Porque si vos tenés un familiar con una adicción, no tenés a dónde llevarlo. No hay lugares públicos, tenés que pagar fortunas para ir a estos centros de rehabilitación. No hay. Entonces, no podemos decir bueno, sí, pero son adictos. Eso también es un problema social. Y es un círculo vicioso, porque si vos no tenés trabajo, no tenés progreso, sos pobre, no tenés para comer, no tenés para comprarle la comida a tus hijos, y encima tenés una adicción, y es un círculo vicioso. Uno por ahí no lo vive, pero ocurre. Y uno dice... Esta familia en situación de calle, que tenía la bebé que se murió, que tenía también una hermana melliza, parece esta bebé, y otro nenito de 2 años. Uno dice, bueno, pero vivían en la calle. Hoy en día, con los que sale un alquiler, con lo difícil que el acceso a la tierra al comprarte una propiedad es imposible, siempre lo hablamos acá,
los alquileres están por las nubes. Imagínense una persona que va con 3 bebés que no tienen un trabajo en blanco y van a alquilar. No cuentan ni alquiler. Y hay gente que por ahí alquilaba o que alquilaba, no sé, una pieza por lo menos, y de repente, de un día para el otro, te podés quedar en la calle. O sea, estamos hablando de gente que por ahí no tiene una contención familiar, que no tiene... de hecho, era una familia, después se supo que ellos eran de Quilmes, iban y venían, y estaban un tiempo en Quilmes y un tiempo estaban en Buenos Aires, en Cava. Pero bueno, son situaciones que pasan cuando realmente el acceso a la vivienda es dificilísimo, porque hasta si vas a alquilar una villa, no sé, querés alquilar una villa 31, está carísimo, no es que tenés alquileres accesibles en una villa, tampoco. Y esto ocurre en un país donde sobra la tierra. Y eso es lo más indignante, donde sobra la tierra, porque hay campos y campos vacíos y tierra, y sobra la tierra, y esta gente no tiene un pedacito de un lugar para vivir, ¿no? Y mientras todos los medios se concentraban en el escándalo de Jay Mamón, porque estuvieron todo el día con esto ayer, poco se hablaba de esta bebé, a quien se le arrebató el derecho más esencial, que es el derecho a la vida. Miren, los que hablan del derecho a la vida, bueno, es el derecho número 1, es el derecho a la vida. Y me llama la atención cómo... Y esto no hablo de los políticos, hablo de la gente que comenta, de la gente que opina, de los que se ponen en un Boca River y se ponen... parece que hay que defender toda ultranza como ciegos, ¿no? Como no ver que hay un problema que es global, que va más allá. Llama la atención como de un lado y del otro, como si tratara de un Boca River, se tiran la pelota, ¿no? Entonces uno dice, no, pero esto es culpa de este gobierno de de Alberto Fernández, es culpa de Alberto Fernández. No, pero esperen qué pasó en Cava, entonces es culpa del gobierno de Larreta. Como si esto fuera una cuestión de si cruzamos la General Paz, ¿no? Si tratar a ver a quién le tiro la pelota. Si es de acá está bien, si es de allá no, pero bueno, esto no es culpa de Larreta, es culpa de Alberto Fernández. Y hay otros que le echan la culpa a los padres. No, es culpa individual de los padres, esto pueden decir los defensores de Milei, los liberales, ¿no? Decir, no, pero esto no, esta gente no tendría que haber tenido hijos, esta gente no tendría que estar, no tendría que existir. Pero muchos piensan que esta gente no tendría que existir, ¿no? Pero lo que nadie dice es que al FMI se le paga con el hambre y con la vida de nuestros pibes. O sea, así se le está pagando al FMI. Entonces, cuando van a negociar, y cuando van a negociar con Estados Unidos, y se negocia con esto. Esto es lo que así se paga al FMI. Así se paga la deuda. Porque cada vez que se elige el camino de la entrega y la sumisión a las corporaciones, no hay posibilidades para nuestro pueblo. Se le saca la posibilidad a nuestros pibes, a nuestros jóvenes, cuando se le elige pagar al FMI. Y lo dejan al pueblo sin posibilidades, sin ninguna posibilidad. Entonces uno, cuando está en el gobierno, tiene que elegir. Se puede gobernar para cambiar la vida de las personas, o se puede gobernar siendo una marioneta del círculo rojo. Está siempre esa opción. La opción siempre está. Decir, bueno, yo voy contra todo, como fue Néstor, que dijo, no, yo, como fue Perón en su momento, Néstor estaba en una situación dificilísima, porque veníamos de la crisis esta del 2001, se enfrentó con los que se tenía que enfrentar, se lo dijo en la cara al presidente Bush de Estados Unidos en ese momento, se lo dijo en la cara, y se enfrentó. Entonces, bueno, vos vas por ese camino. Y bueno, en ese momento él saldó la deuda con el FMI, pero no pagó con el hambre del pueblo. O sea, ellos pueden esperar. El FMI puede esperar, los acreedores pueden esperar. Los ojeros pueden esperar. Ahora no, se está hablando de $1, otro dólar soja. No, basta de negocios, basta de favorecer a los mismos. Se nos están muriendo los pibes. Y no quiero tampoco... Entonces ahí está la cuestión, o sea, usás la política como herramienta de transformación, o usás la política para acomodarte, para prebendas, para negocios, para decir, bueno, acomodo a mis amigos y ya está. Y eso es lo que quiero que quede claro. No se trata acá de politizar una muerte, ni hacer política con la muerte de un bebé, porque la verdad que lejos estamos de todo eso, ¿no? Yo lo que quiero es que ustedes visualicen, que lo vean, que vean la importancia de elegir un camino o elegir el otro. Porque siempre se puede elegir. Cuando te dicen, no, es esto, no se puede hacer política de la resignación. Si vas a resignarte, no hagas política, no estés en política, dejale el lugar a otro que tenga ganas de cambiar las cosas.
No se puede hacer política con la cabeza caída, pensando que no puedes cambiar nada. Que el único camino que hay es la entrega. Pues entonces no sos un político, sos un gerente. Pero si querés un gerente, bueno, elegís ser un gerente. Acá está en juego nuestro futuro, está en juego nuestro destino. ¿A quién le tenemos que pedir paciencia que nos esperen? ¿Al FMI o a un padre que no puede comprar una leche para sus hijos? Ahí está la elección que tienen que hacer, ¿no? La gente que tiene la posibilidad de dirigir, ¿no?, las acciones de gobierno. Y la verdad a mí, personalmente, estas cosas me duelen mucho y me cuesta poner la cabeza fría, la verdad. Por eso este editorial es bastante fuerte, porque me sale así, porque lo siento así. Porque yo me acuerdo cuando, y esto lo van a entender los que fueron padres, abuelos, ¿no?, que cuando nacen los chicos, los bebés, uno los tiene como una cajita de cristal, porque todo te da miedo, todo te da... son muy frágiles, todo lo que tenés que tener, que tienen que tomar una leche especial, muchas veces que tal cosa le da alergia, que los vivís llevando al médico, que la ropita la tenés que lavar. No me acuerdo, mi abuela me lavaba la ropita con jabón blanco y la tenés que... O sea, es todo tener un bebé es algo muy delicado. Entonces, a mí, yo digo, no podía pensar tener un bebé 3 meses en la calle. O sea, cómo mantenés esa higiene, cómo cuidás a un bebé del frío o de las altas temperaturas en la calle. No puede estar un bebé en la calle. Y no en un país como el nuestro, que es rico. Tenemos un país rico. Estamos parados en un país lleno de recursos. En eso nosotros tenemos que saber que tenemos con qué. No somos un país pobre. No somos un país que está condenado a la pobreza, que no tiene nada. Nosotros tenemos recursos para ser una nación soberana, para ser una nación rica, para que nuestros habitantes estén... somos pocos en un territorio inmenso. Esto es geopolítica, tenemos que ver geopolíticamente. Y el otro día yo hablaba con un compañero, ¿no? Yo digo, pero Estados Unidos, esto no es que a mí se me ocurre que soy una conspiranoica, lo están diciendo, lo escuchamos, se los hice escuchar el otro día a la general, a Laura Richardson, diciendo, tenemos que... esto es una cuestión de Estado, en América Latina están tenemos el triángulo del litio, tenemos esto, el agua, tenemos que... O sea, están diciendo que quieren hacerse de nuestros recursos. El embajador Mark Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, decía que, bueno, hagan un acuerdo rápido antes de las elecciones, o sea, dirigiendo nuestra política. Eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que se metan en nuestra política, en nuestros recursos, que nos quieran sacar lo que tenemos, porque lo que tenemos tiene que estar al servicio del pueblo, del bienestar general, para que estos chicos tengan un porvenir. Tenemos que pensar y tratar de desentrañar, como les decía en el bloque anterior, tenemos que desentrañar qué hay detrás de todo esto, de todo lo que vemos, de lo que vemos en la televisión, qué hay atrás, quiénes manejan los hilos. Los medios de comunicación que el mismo sistema financia nunca nos los van a mostrar, no los van a decir, no nos van a revelar quién es el poder real. Pero está en nosotros el tratar de comprender, ¿no? Y no sea cosa que en las próximas elecciones nos hagan elegir entre 2 o 3 de la misma cosa, que respondan a los mismos intereses. No lo permitamos, los mismos partidos, los militantes, no lo permitamos, no permitamos que nos pongan a lo mismo, que sea lo mismo uno, que sea lo mismo el otro. Porque eso sería un empate para el poder real, para las corporaciones, para Estados Unidos. Que nos hagan elegir entre 3 candidatos que representen lo mismo, con un poco más de grito, con uno con un poco más progresista, un poco más colorido, ¿entienden? El gran Santos Discépolo decía, cuando escribió el memorable tango Gira Gira, que ahora lo vamos a escuchar, él decía que no lo hizo con la mano sino con el cuerpo, que él lo escribió con el cuerpo, y contaba, ¿no?, cuando escribe este tango. Gira Gira surgió tal vez como el más espontáneo, en medio de las dificultades diarias, del trabajo amargo, el tango más espontáneo, ¿no? En medio del trabajo amargo, de la injusticia, del esfuerzo que no rinde, de la sensación de que se te nublan todos los horizontes, de que están cerrados todos los caminos. Pero en aquel momento el tango no salió, no se produce en medio de un gran dolor, sino en el recuerdo de ese dolor. Gira Gira nació en la calle. Me la inspiraron las calles, el hombre y la rabia de Buenos Aires, la soledad internacional del hombre frente a sus problemas.
Y hoy se siente Disépolo más vigente que nunca. Y se siente Galeano con sus nadies y hasta la rabia del Joker por ser invisible y por los invisibles. Me pregunto si los que están en los lugares de decisión, los que gobiernan, los que pueden hacer algo, los que realmente tienen la lapicera, ¿no? Los que tienen la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Si realmente sienten algo de ese dolor, ¿no? Porque si las injusticias no duelen,